se añadió la idea de que en última instancia si trabajamos es porque es un castigo de Dios. Y como todos los castigos, cuanto más lejos estemos, mejor. De manera que la cultura que llegó hasta estas tierras de manos de los conquistadores españoles fue una cultura que no miraba bien el trabajo y que despreciaba sobre todo el trabajo manual. Hace cosa de unos 7 u 8 meses estuve enseñando en Perú, en un campus literario que se titulaba La mirada de Indias, distintos personajes y cómo habían mirado a las Indias, desde Cristóbal Colón a otros personajes. Y al ver cómo en 1500 Colón fue devuelto a España cargado de cadenas, porque se quejaban los españoles que habían venido a las Indias de cómo se comportaba el almirante, me encontré que en todas las denuncias de los españoles había una cosa en la que coincidían todos. Colón quería que trabajara, y para trabajar no habían venido a las Indias. Esa mentalidad hispano-católica es una mentalidad que sigue pesando en nuestra cultura, pero no es lo que dice la Biblia. Si me acompañan ustedes al libro de Génesis, capítulo 2, aparece una afirmación que tendríamos que tener en cuenta, porque es enormemente importante. Marca el propósito de Dios para el ser humano antes de la caída. Dice así en Génesis capítulo 2 y el versículo 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hay gente que piensa que el huerto del Edén era una especie de Cancún, ¿no? De Cancún me refiero a los que vienen de vacaciones a Cancún, ¿no? Uno se tumba al sol todo el día, 24 horas al día. Si tenían hambre, estiraban la mano y cogían una fruta, y eso era el propósito de Dios, pero claro, vino la caída y se acabó. Ese punto de vista podrá encajar en la mentalidad católica, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que antes de la caída, Dios tomó al hombre, lo colocó en el huerto del Edén y lo colocó para trabajar, para que labrara el huerto y para que lo guardara. Por supuesto, el trabajo de alguna manera se vio tocado muy negativamente por la caída, pero también como la maternidad. La maternidad es anterior a la caída, no es una consecuencia de la caída. El crecer y multiplicaos formaba parte del propósito inicial del hombre. Que luego, a causa de la caída, además el parto sea con dolor, es otra cuestión. Pero tanto la maternidad como el trabajo son cosas buenas que Dios quería para él. Y cuando los reformadores regresaron a la Biblia, descubrieron que todos los trabajos eran dignos, que el trabajo es el propósito de Dios para los seres humanos, y que desde luego la enseñanza esa del trabajo de primera y de segunda no se correspondía con la enseñanza bíblica. Fíjense, Lutero, escribiendo sobre este tema, decía lo siguiente, escribiendo sobre Génesis: cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, incluso tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. Dentro de la visión hispano-católica que tenemos en nuestras sociedades, que desprecia muchas formas de trabajo, desde luego al final de la fila suele estar el ama de casa. Además, el ama de casa parece que está maldita. Si la cultura tiene un impulso machista, lo que hace el ama de casa no sirve absolutamente de nada. Hombre, sí, tiene que fregar porque alguien tiene que fregar, tiene que barrer porque alguien tiene que barrer, tiene que limpiar porque alguien tiene que limpiar, pero es algo muy de segunda clase, de tercera clase incluso. Pero es que si la cultura es feminista, también el ama de casa es despreciado. ¿Cómo puede ser, en vez de una mujer inteligente, emancipada y moderna, una idiota que sigue en casa? Y en cualquiera de los casos hay un desprecio total y absoluto. Lo que decía Lutero era tremendo, no es verdad. Todos los trabajos son trabajos que forman parte del propósito de Dios, e incluso los trabajos más humildes, aunque la gente los desprecie, son un servicio sagrado a Dios y como tal tienen que ser respetados. Escribiendo en su comentario a Génesis 13, Lutero añadía otra vez hablando de las tareas de la casa: no tienen apariencia de santidad y sin embargo esas obras relacionadas con las tareas domésticas son más deseables que todas las obras de todos los monjes y monjas.
De manera similar, los trabajos seculares son una adoración de Dios y una obediencia que complace a Dios. Calvino, al que se suele asociar con la idea protestante del trabajo, pero como verán no era el único, comentando Lucas 10 decía: es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. William Tyndale, que tuvo el enorme atrevimiento de traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés, porque como él decía, quiero que la palabra de Dios la pueda leer la mujer que está cocinando en su casa y el hombre que empuja un arado en el campo, y pagó su atrevimiento siendo arrojado a la hoguera por Enrique VIII, escribía lo siguiente: existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios, pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe ninguna en absoluto. William Perkins, uno de los grandes teólogos puritanos, escribía: la acción de un pastor que guarda las ovejas es tan buena obra ante Dios como la acción de un juez que dicta sentencia, o un magistrado que gobierna, o un clérigo que predica. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y hace muchísimos años que no tengo la menor duda de que aquella persona que limpia el piso barriendo, o que friega platos, o que coloca una llanta en un automóvil en un taller mecánico, o que escribe en una oficina, o que está atendiendo su casa, realiza una labor ante Dios que no es en absoluto menos santa y menos buena que el hecho de que yo me suba a este púlpito a predicar. Y es algo que tenemos que tener enormemente claro. Y los reformadores lo tenían claro, porque cuando examinaban la vida de Jesús, sabían que Jesús, antes de ser bautizado por Juan el Bautista, no se había dedicado a labores intelectuales o a la política o a ser un clérigo. Había sido lo que la Biblia llama tecton, que a veces traducimos como carpintero, pero que es una persona que realiza cualquier tipo de trabajo manual. Lo mismo te arregla una mesa, que te arregla una techumbre, que a lo mejor pues ve cómo te puede de una ventana que está desportillada volverla a poner en su sitio. Y aquellas naciones en las que prendieron los valores bíblicos de la Reforma tuvieron claro desde el siglo XVI que cualquier trabajo, cuando se hace de manera honrada, es digno, es santo, complace a Dios y cumple el propósito de Dios para el hombre. ¿Saben ustedes lo que se pensaba a este lado del mundo y al otro lado del mundo, de donde vinieron los conquistadores españoles? El 18 de marzo de 1783, fíjense en la fecha, 1783, poco más de un cuarto de siglo antes de que México se declarara independiente, el rey español Carlos III, que quería que avanzara España, y lógicamente cuando en una nación se tiene esa visión del trabajo es muy difícil avanzar, decretó una real cédula que acababa con la deshonra legal del trabajo. Hasta 1783, en España y en su imperio, trabajar era deshonroso. No hace falta que les diga que algunos no se han enterado de lo que hizo Carlos III, siguen pensando de alguna manera u otra, al menos sobre ciertos trabajos. Eso marca una enorme diferencia en la forma en que se ven las cosas y en la forma en que se ve el trabajo. La Reforma no solo afectó a la visión del trabajo, afectó a la visión de la educación. Si me acompañan ustedes al libro de Josué, en Josué aparece una declaración, uno de los versículos que más ha cambiado la historia, aunque haya, seguramente la mayoría de la gente lo ignora. Si me acompañan a Josué, capítulo 1, y versículo 8, dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Este pasaje, aparte de la cuestión espiritual, es enormemente importante, porque marca algo que los reformadores comprendieron enseguida. Uno puede ser católico y analfabeto. No es que recomienden ser analfabeto, aunque la verdad es que han hecho mucho para que la gente siguiera siendo analfabeto. Pero uno puede ser analfabeto, católico y llegar a santo. Fray Martín de Porres, que es un santo peruano que está en los altares y al que supongo que rezarán mucho los peruanos, como los italianos al Padre Pío, era un analfabeto y eso no le ha impedido que lo canonizaran santo. Pero uno no puede ser protestante, evangélico, incluso judío, sin saber leer y escribir. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no se puede meditar en la Biblia día y noche cuando no se sabe leer y escribir. ¿Y qué significó eso? Fíjense ustedes, fíjense en la fecha. El 21 de mayo de 1536, se abrió la primera escuela obligatoria y gratuita y pública de la historia. ¿Saben ustedes dónde se abrió la primera escuela pública, obligatoria y gratuita de la historia? En la protestante Ginebra. ¿Por qué? Porque la gente tenía que aprender a leer y escribir. ¿Y por qué tenía que aprender a leer y escribir? Porque si no sabes leer y escribir, ¿cómo vas a meditar en la Biblia día y noche? En el año 1547, apenas una década después, se promulgó la primera confesión escocesa. Era una confesión de fe, habla de la Trinidad, de la justificación por la fe, de los sacramentos, pero incluía también un mandato para que en todos los medios rurales se abrieran escuelas adjuntas a las iglesias para niños. Y en las ciudades, en todas las ciudades, hubiera superintendentes que abrieran escuelas y universidades con un personal debidamente pagado. La educación era absolutamente esencial. De hecho, y esto es muy importante, el 5 de junio de 1559, también en Ginebra se abrió una universidad que marcó un hito en la historia, la Universidad de Ginebra. Y era tan importante que Thomas Jefferson, que llegaría a presidente de los Estados Unidos, más de 2 siglos después quiso comprar la Universidad de Ginebra y no pudo hacerlo. Posiblemente hoy en día lo conseguiría. ¿Por qué? Porque Jefferson sabía varias cosas que eran muy importantes. Por ejemplo, que las grandes universidades de su país, como Yale, Harvard o Princeton, que siguen siendo las primeras universidades del mundo, fueron todas fundadas por evangélicos. O, por ejemplo, que cuando los primeros peregrinos puritanos que buscaban libertad de conciencia en el continente americano llegaron a lo que ahora se conoce como Estados Unidos, en un barco que se llamaba el Mayflower, entre los hombres el 80% sabía leer y escribir. Entre las mujeres cerca del 70% sabía leer y escribir. Las cifras eran muy buenas para la época, porque los cuáqueros, el 100% hombres y mujeres en esas mismas fechas sabían leer y escribir. ¿Saben ustedes cuánta gente sabía leer en México cuando proclamó la independencia en 1810? No llegaba al 10%. Tengo que decir en honor a la verdad que era el mismo porcentaje de gente que sabía leer y escribir en España. En 1910, cuando México ya tenía un siglo de historia independiente y celebró su centenario como nación independiente y empezó la Revolución Mexicana, solo el 20% de los mexicanos sabía leer y escribir, en 1910. La primera ley educativa de México no es de 1536, como en Ginebra, es de 1942. Eso es ayer por la noche. En el año 1970, y esto es esta madrugada en términos históricos, más de la cuarta parte de los mexicanos no sabía leer y escribir, el 25,8%. Todavía hace 2 años, el 5,5% de los mexicanos no sabía leer y escribir. Lo cual significa que este país sigue teniendo un problema de analfabetismo, porque esos son los que no saben ni leer ni escribir. Pero si se añade seguramente lo que se considera los analfabetos funcionales, la cifra puede ser más. Fíjense la enorme diferencia que marcó la reforma. En aquellas naciones donde, recuperando los valores bíblicos, de pronto se dieron cuenta que los niños tenían que empezar a leer y escribir, porque ¿cómo vas a meditar en la Biblia si no la puedes leer?
Los porcentajes de alfabetización se dispararon hace muchísimo tiempo que alfabetizar a la nación dejó de ser un problema. En muchos casos hace siglos. Ustedes, pero no solo ustedes, sucede con prácticamente la totalidad de las naciones de Hispanoamérica, siguen teniendo un problema todavía educativo. Aceptar la reforma o vivir en el terreno de la contrarreforma marcó una diferencia. Marcó una diferencia no solo en la visión del trabajo en la educación, sino también en cuanto a la ciencia. Y esto es algo tremendo. Cuando de pronto aquella gente en el siglo XVI empezó a leer la Biblia y a meditar en ella, de pronto llegó al libro de los Salmos y se encontró con un mandato que decía que observaras los cielos y las obras que Dios había hecho en el firmamento. O llegaban, por ejemplo, al libro de Proverbios y había mandatos para que observaras a las hormigas, o al damán, o a otros seres de la naturaleza. Y aquella gente del siglo XVI dijo, efectivamente, si queremos conocer la naturaleza, tenemos que hacer lo que dice la Biblia, tenemos que observarla. Y se inició el método científico que sigue existiendo hasta el día de hoy. Lo creó un protestante inglés que se llamaba Francis Bacon, que además escribía libros de teología. Y eso provocó una revolución científica impulsada por la Reforma, cuyos efectos seguimos viviendo hasta el día de hoy. Les voy a dar solo algunos ejemplos y unas pequeñas pinceladas. Por ejemplo, en 1590, un evangélico holandés que se llamaba Zacharias Janssen inventó el microscopio compuesto. Porque nuestros ojos pueden ver, pero pueden ver hasta un cierto punto. La hormiga todavía la vemos. Ya más abajo de la hormiga es un poco difícil. Y Janssen inventó ese microscopio para poder ver el universo que Dios había creado más allá de lo que alcanzaba la vista. 15 años después, otro evangélico, también holandés, que se llamaba Johann Lippershine, inventó el telescopio. Porque podemos ver las estrellas hasta cierto punto, pero a partir de cierto punto no vemos. Y gracias a dos evangélicos, el género humano pudo ver el microcosmos con el microscopio, el macrocosmos con el telescopio. Pero no fueron los únicos. Por ejemplo, un piadosísimo luterano que se llamaba Johannes Kepler y que revolucionó las matemáticas y la astronomía trabajando sobre la luz y las leyes del movimiento planetario, descubrió que, en contra de lo que enseñaba la Iglesia Católica, la Tierra no era el centro de nuestro sistema, era el Sol, y todos los planetas giran alrededor del Sol. Y después de Johannes Kepler, otro creyente, en este caso inglés, que se llamaba Robert Boyle, creó la química moderna que seguimos utilizando hoy en día. Y otro creyente evangélico, que se llamaba Carlos Linneo, inventó la taxonomía, las clasificaciones para los animales y para las plantas. Cuando ustedes todavía van a un libro de plantas, ven que debajo de la manzanilla pone, por ejemplo, camomila, etcétera, en latín. Es la manera de clasificación de las especies animales y vegetales de un piadosísimo evangélico que se llamaba Carlos Linneo. Pero había otros científicos, por ejemplo, como Isaac Barrow, que fue un maestro de la óptica y el maestro de Newton, y que era tan magnífico como predicador en la Iglesia, aparte de como científico, que la estructura de sus predicaciones la copiaban los miembros del Parlamento inglés en sus discursos políticos. Fue el maestro de Isaac Newton, el mayor científico de la historia de la humanidad, que destacó en áreas como la óptica, la mecánica, las matemáticas, fue un gran economista y escribía comentarios a libros de la Biblia como Daniel y el Apocalipsis. Y por supuesto podríamos hablar de Leonhard Euler, matemático y el primer científico de Suiza, o Dalton, al que debemos la moderna teoría atómica, que además estaba tan interesado en la educación de los niños pobres que en el granero de su casa abrió una escuela para ellos. O por ejemplo de Michael Faraday. Y ustedes le deben a Michael Faraday lo que no se pueden imaginar. Si esta mañana se levantaron, miraron a ver si tenían algún WhatsApp o algún mensaje en su teléfono móvil, abrieron internet y empezaron a ver si les había llegado un correo electrónico, denle las gracias a Michael Faraday. Porque aparte de ser creyente, sus obras sobre electricidad y magnetismo revolucionaron la física y sentaron las bases de lo que hoy en día son los ordenadores, el teléfono y las redes de Internet.
Esto ha significado una diferencia entre los países que recuperaron los principios bíblicos gracias a la Reforma y los que, como el suyo o el mío, se quedaron en la Contrarreforma. Una diferencia abismal. Mientras toda esta lluvia de científicos reformados se producía en ciertos países, en el mundo católico hubo 3 científicos. El primero fue Galileo. Y como de pronto había descubierto, igual que Kepler, que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, la Inquisición lo detuvo, tuvo que retractarse y si no llega a decir que efectivamente la Tierra no se mueve, hubiera acabado en una hoguera. El segundo fue Pascal, era un científico francés, pero su punto de vista en cuanto a la salvación era totalmente calvinista. El tercero fue Descartes, también era francés. En 1663 sus libros fueron incluidos en el índice de libros prohibidos del Papa. Y decidió que, a pesar de que era católico, viviría mucho más tranquilo en la protestante Escandinavia que en la católica Francia. ¿Esto ha seguido marcando diferencia? Fíjense lo siguiente. En el año 1991, John Halley, que era un economista del Banco Mundial, decidió hacer un estudio sobre los premios Nobel serios. Cuando digo serios, no incluyo el Premio Nobel de la Paz, que algunos años se lo dan a terroristas, o el Premio Nobel de Literatura, que a veces se lo dan a gente muy digna y hay años que se lo dan a Bob Dylan. Estoy hablando de los premios Nobel científicos. De los premios Nobel entre 1901 y 1990, el 86% fueron premios Nobel de evangélicos o judíos. Concretamente, los judíos un 22%, los evangélicos un 64%. El otro 14% de los premios Nobel de ciencia, había algún católico por ahí perdido, algún hindú, algún ateo, pero desde luego si alguien les dice que la ciencia es una cosa de agnósticos y ateos, o es un ignorante o es un embustero. Porque no hay nada más que ver la historia de los premios Nobel para saber dónde están. Es una estadística que sobrecoge. ¿Cuántos premios Nobel de ciencias hemos tenido en los países hispanos? 3. Un argentino, relativamente reciente, y 2 españoles. En el caso de los 2 españoles, el primero, que era Ramón y Cajal, recibió un premio Nobel compartido con otro. En el caso del segundo, Severo Ochoa, obtuvo el premio Nobel cuando en un momento determinado se fue a trabajar a los Estados Unidos. De modo que algunos se sorprenderán de por qué pagamos royalties por lo que inventan otros. Pues pregúntenselo ustedes a lo que ha sido nuestra triste historia. Pagamos esos royalties porque jamás tuvimos una revolución científica. Y no tuvimos una revolución científica porque se da la circunstancia de que jamás tuvimos un sistema educativo digno de ese nombre. Y no tuvimos nunca un sistema educativo digno de ese nombre por la sencillísima circunstancia de que nuestros países no recibieron la reforma. Es bastante sencillo de entender. No solamente eso. Nuestros países desconocen el principio de supremacía de la ley. Y esto es algo que ha afectado a nuestras naciones de manera trágica. Permítanme explicar qué es el principio de supremacía de la ley. Los reformadores regresaron a la Biblia y de pronto descubrieron algo absolutamente increíble. En la Biblia todos estaban sujetos a la ley. Cuando el gran héroe de Israel, por ejemplo, David, que aparte de un héroe escribía salmos y era la gran figura nacional y era un monarca, decidió cometer adulterio con Betsabé y que asesinaran a Urías, nadie pensó que como era David estaba exento de rendir cuentas ante la ley. El profeta Natán fue a verlo y le dijo: precisamente porque eres rey eres más responsable y el juicio de Dios va a caer sobre ti. Hay una supremacía de la ley. Ese principio lo recuperó la Reforma, jamás ha existido en nuestros países de cultura hispano-católica. Y déjenme que les cuente de nuevo una historia. En el año 1538, las autoridades del municipio de Ginebra decidieron expulsar a Calvino y a sus colaboradores de Ginebra. Querían reforma, pero
Calvino quería demasiada reforma, les parecía que aquello era una exageración, y expulsaron a Calvino y a sus colaboradores de Ginebra. Y apenas Calvino y sus colaboradores habían salido de Ginebra, la Iglesia Católica vio el momento para recuperar a la ciudad, y un cardenal que se llamaba Sadoleto envió una carta a los gobernantes de Ginebra para que volvieran a los brazos amorosos de la Iglesia de Roma. Y el argumento del cardenal Sadoleto era muy claro. Existe una autoridad espiritual que es la del Papa, la supremacía es del Papa, volved a la obediencia al Papa. Las autoridades de Ginebra habían expulsado a Calvino y a sus colaboradores, pero eso no quiere decir que fueran estúpidas. Y pensaron que si alguien podía contestar al cardenal Sadoleto era Calvino. Y a pesar de que lo habían echado, le pidieron que considerara la posibilidad de contestar al cardenal Sadoleto. Y en 6 días Calvino preparó la respuesta al cardenal Sadoleto. No les voy a contar todo lo que se discute en la carta al cardenal Sadoleto, porque estaríamos aquí hasta Navidad, es uno de los documentos más interesantes de la historia de la Reforma, pero sí quiero enseñarles las posiciones distintas que tenía. Para el cardenal Sadoleto, la autoridad la tenía la institución. Por encima de todo estaba la institución. Y por supuesto la institución, fuera el rey, fuera el emperador, no digamos si era el Papa, no debía someterse a la ley, estaba por encima de esa ley. Bien estaba la ley para la gente de abajo, pero no para determinadas instituciones. La opinión de Calvino es que la supremacía la tenía la ley, porque era lo que decía la Biblia. Y todos los hombres, sin excepción, y todas las instituciones, sin excepción, tienen que someterse a la ley, incluido el Papa. Y si el Papa no respetaba esa ley, que era lo que enseñaba la Biblia, el Papa era una autoridad ilegítima y no se le podía reconocer como tal. El gran drama de las sociedades que vivieron la Reforma y de las sociedades como la de ustedes y la mía, que vivieron la Contrarreforma, es que en nuestras sociedades la supremacía de la ley casi nunca la hemos vivido. Siempre hemos vivido que hay determinadas personas e instituciones que no se someten a la ley. Déjenme que les dé unos ejemplos de la historia de México y voy a intentar hacerlo de manera breve. Durante el periodo colonial no existía la supremacía de la ley. Cuando de pronto el rey de España recibía quejas, por ejemplo, de Fray Bartolomé de las Casas por la manera en que explotaban a los indígenas y decidía promulgar las leyes nuevas de Indias para que, en fin, a los indios los explotaran, pero un poco menos. Cuando eso llegaba al virrey, que estaba en Nueva España, en México, el virrey tomaba el documento y hacía la siguiente ceremonia. Se colocaba el documento sobre la cabeza y decía, se acata, pero no se cumple. Es decir, reconocemos que el rey tiene la autoridad, pero no tenemos la menor intención de obedecerlo. De manera que durante todo el periodo colonial todo el mundo sabía que había gente para la que la supremacía de la ley no existía, empezando por el virrey. Pero es verdad que en 1810 México se convirtió en una nación independiente. ¿Y qué sucedió?